Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, ya se están conectando todos. Sean bienvenidos a The Crazy Ones Home Bootcamp. Ya se están conectando todas las personas. Buenas tardes. Bien. Les agradecemos a todos el día de hoy estar aquí siendo participantes de los 1000 integrantes de este primer The Crazy Ones Home Bootcamp. Sean todos bienvenidos, ya se están conectando todos. Bien, pues sin más preámbulos, les voy a presentar al instructor del día de hoy de esta sesión, a Federico Quinzaños, quien es fundador de Materia Mist, Agencia Internacional de Comunicación, empresa que ayuda a empresas y gobiernos a crear estrategias, campañas y marcas bajo modelos propios de intervención, que son la superestructura y la persuasión. Ha colaborado con los estados de Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí. Asimismo, ha colaborado con dependencias federales, además de colaborar con Grupo Mundo Imperial, Grupo Xcaret, Club Guadalajara, OmniLife, Global Fund, que es la fundación de Bill Gates, y el C20 bajo la presidencia de Arabia Saudita. Ha creado las campañas internacionales de turismo de México desde el 2017 y actualmente desarrolla la estrategia digital de promoción turística para la contención de crisis del coronavirus para el sector turístico de México. Actualmente colabora como estratega de Visit México y Apple Worldwide. Federico es fundador de la Asociación Civil de Jóvenes GENEME y de Future Thinking Center, en donde ha capacitado a más de 25,000 personas en México, Estados Unidos y España. Ha sido conferencista en Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Turquía, Suiza, Brasil y Estados Unidos. Se ha especializado en lobbying por Georgetown University, en pensamiento exponencial por Singularity University, en negociación y persuasión por Harvard University y en liderazgo colaborativo por Chaos Pilot en Dinamarca. Es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y maestro en innovación de negocios. Sin más preámbulos, vamos a presentar a Federico Quinzaños, no sin antes recordarles que estén muy atentos de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como GNMMX, en Twitter como GNM y de igual manera en Instagram como GNM. De igual manera, al final de esta sesión, cuando cierren la sesión en Zoom, les va a aparecer una encuesta que de favor les pedimos la completen para tener en cuenta todos sus comentarios y así enriquecer nuestras siguientes sesiones. Sin más preámbulos, los dejamos con Federico Quinzaños. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan por ahí? Listo. Bueno, pues Edgardo anda viendo lo del video porque me bloqueó. Me bloqueó de video, no quiere que me vean. Pero muchas gracias en lo que todos se siguen, se continúan conectando. A ver, listo. Ahí está. Creo que ya me veo, ¿ah?
Edgardo no me quería dejar estar de anfitrión, pero pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que tenemos buenas noticias porque iniciamos esta locura hace literal hace una semana y pues fue interesante ver la reacción de todos. Como saben, GNM pues regresó a las andanzas, lo habíamos dejado un poquito ahí guardado por todos los temas políticos en los últimos 2 años, pero creemos que hoy es el mejor momento para rescatar el tema de GNM, para impulsarlo, para volverlo exponencial y sobre todo algo muy importante, para construir, crear, generar y desarrollar. Y hoy sabemos que lo que todos buscamos son herramientas y por eso decidimos hacer este bootcamp. Muchos de ustedes han estado ya en nuestros talleres, en los bootcamps que hemos hecho, que hemos realizado en toda la República Mexicana. Algunos de ustedes les ha tocado en Estados Unidos, inclusive en España. Entonces, básicamente, pues diseñamos este bootcamp. Al principio habíamos pensado que fuera para 100 personas. En solo un día se nos registraron 500 personas y decidimos ampliarlo sábado, domingo y el día de ayer y llegamos a las 984 personas registradas en el bootcamp. Muchísimas gracias a todos aquellos que se inscribieron, porque la verdad es que creemos que hoy lo que realmente necesitamos pues son estas herramientas. Entonces, les voy a compartir pantalla, nada más díganme si la ven. A ver, aquí andamos. Listo. Andamos con esta cosa de la tecnología. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya me están diciendo que sí. Perfecto. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Pues gracias por estar aquí, porque podremos estar viendo Netflix o haciendo otra cosa, y pues estamos enfocados y estamos ahorita viendo de qué manera podemos generar nuestros proyectos, nuestro país, nuestros estados, etcétera. Entonces, muchas gracias a todos por aquí. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener en estas sesiones? Como saben, van a ser 8 sesiones. Va a ser una por semana, 1 hora a la semana, no es nada. Nuestro objetivo es que la gente que no tenga una empresa o un proyecto el día de hoy lo haga, lo cree, lo desarrolle, lo genere. Y todos aquellos que ya tienen un proyecto, tanto político, empresarial, social, o sea, aquellos que ya tengan algo, lo puedan transformar, adaptar, impulsar con estas 8 herramientas que vamos a estar dando. Prácticamente no hablamos solamente de empresas, por eso aquí pongo, los proyectos pueden ser una organización de la sociedad civil, puede ser un libro, puede ser un podcast, pueden ser artículos, puede ser inclusive una película, podemos generar blogs, patentes, alguien se puede chiflar y podemos crear una iglesia, un voluntariado. O sea, hoy hay muchos proyectos que se pueden desarrollar y se pueden crear. Entonces, en estas 8 sesiones vamos a hablar de paradigmas, vamos a hablar por qué hoy es el mejor momento para emprender, vamos a hablar de estrategias específicas que hemos utilizado con todos nuestros clientes, vamos a hablar de innovación, de cómo se construye el proceso de innovación, vamos a hablar de las narrativas, del famoso storytelling, cómo se construyen los cuentos, vamos a hablar de economía y cómo ha dado un giro de 180 grados, vamos a hablar de la digitalización y su importancia, y vamos a hablar del liderazgo, los tipos de liderazgo y cómo podemos ejercer nosotros un liderazgo en estos momentos. Entonces, bueno, prácticamente como en todo bootcamp hay reglas. Estas son 7 reglas que me chiflé y que les comparto. La primera es, pues, obviamente, las reglas de GNM, que la primera es ser puntual, no poner pretextos, cumplir tus compromisos. Y ahí nos faltaron actuar con rectitud y nunca un mexicano en contra de otro mexicano, pero bueno, básicamente ser puntuales, no poner pretextos y cumplir los compromisos. Sabemos que muchos tienen muchos pendientes, trabajo en casa, etcétera, pero bueno, la idea es poder estar a tiempo. El segundo punto es que traigan algo de beber, que traigan algo de comer, no lleguen borrachos al bootcamp, pero sí podemos estar tomando durante el bootcamp para disfrutarlo más. Ya me estuvieron mandando algunos ahí que traen el mezcal,
que traen la cervecita, entonces muy bien. Luego, punto número 3, todavía pueden invitar a personas que consideren que les pueda ayudar este bootcamp para la próxima sesión, pero es importante que les digan que tienen que revisar esta primera sesión. Ahora, esta primera sesión se las vamos a enviar a todos por correo electrónico. Ajá. Entonces, obviamente nosotros tenemos el registro de quién se conecta, y pues quién se queda a todo el taller. Entonces, la idea justamente es que los que no puedan estar el día de hoy o no se enteraron, o posiblemente ustedes se metieron nada más como para ver de qué se trataba, pueden invitar gente para la segunda sesión, que será el próximo martes. Esto va a ser todos los martes a las 8, pero es importante que les manden esta primera sesión por correo. Las 5 no va a haber tareas, ya es old school esa parte de las tareas, pero sí es importante que ustedes tengan la responsabilidad de ir llevando su proyecto. Cada sesión tenemos que tener un plus en nuestro proyecto, una visión distinta, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener fórmulas nuevas. Entonces ya dependerá de ustedes de dedicarle unos minutos el fin de semana o entre semana o por las noches a poder crecer su proyecto, consolidarlo, transformarlo, etcétera. 6, vamos a tener obviamente una graduación virtual, ¿no? Es muy importante la graduación, la fiesta al final, y vamos a generar el The Crazy Ones Summit virtual. Ahorita lo vamos a hacer virtual, esperemos que nos dé estos tiempos para que en este año podamos hacer ya un summit en alguno de los destinos en la República. Ya todos están diciendo que en Tulum, pero bueno, vamos a ver en dónde lo hacemos. Y punto número 7, al final van a recibir un reconocimiento virtual de todos los que hayan cumplido 7 de las 8 sesiones en vivo. Entonces, nosotros vamos a tener registro de los que se conecten las 8 sesiones, y si cumplen con 7, van a recibir un reconocimiento en vivo, perdón, un reconocimiento virtual, y bueno, pues se los estaremos haciendo llegar, y de todas formas van a tener todas las sesiones para que ustedes las puedan repasar. Disfruten esta parte, recuerden que es mucha información, van a tener la presentación, van a tener el video, entonces más bien disfruten, que les caigan los 20, ya saben cómo es mi estilo de platicar las cosas, de hablar de estos temas. Y bueno, nada más en anuncios dominicales, un saludo, me pidieron 3 saludos, vamos a mandar 3 saludos, obviamente a las consentidas de Federico 15 años, que son las sonorenses de 100, que se metieron ahí todas las sonorenses, un saludo y un abrazo a todas las sonorenses, que tenemos que ir por allá. Por otro lado, pues obviamente a todo el equipo de GNM, que pues obviamente sin ellos no sería posible estar haciendo todo lo que estamos generando. La verdad, muchísimas gracias, sobre todo a Colima y a San Luis Potosí, que son los hubs de GNM que siguen después de estos 2 años, ahí siguen puestos, tanto Colima como San Luis Potosí, y ahora vamos a seguir reactivando todos los chats y todos los hubs de GNM. Y también un saludo a Colombia. Tenemos ahí un buen equipo de amigos colombianos que también nos están viendo, nos están escuchando, y la idea es que en algún momento también se pueda abrir allá GNM Colombia. Bueno, hoy vamos a ver, le puse de título, ya saben que yo me chiflo con los títulos, The New Fucking World, ¿no? Un tema de cómo va a ser el mundo en los próximos años. Algo que todo el mundo trae en la cabeza es de que todo el mundo quiere regresar a como estábamos. Desgraciadamente, nunca en la historia se ha regresado a como se estaba antes. O sea, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, de que ya no vamos a regresar a lo que antes era normal, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuál va a ser la nueva normalidad. Y para esto quiero hablar de paradigmas. El tema tiene que ver con los paradigmas. Y entonces, bueno, como saben, siempre ponemos referencias. Las referencias las tienen aquí. Algunos son artículos, otros son libros. La verdad, son muy interesantes todos. Julieta Díaz, que ustedes la conocen, es quien me ayuda justamente a generar todas las ideas, todo el contenido. Y bueno, para arrancar, algo que hablamos mucho con los clientes y que ya lo he platicado en otras sesiones es en dónde estamos parados. Hoy, ¿en dónde están parados sus proyectos?
¿cómo llegan a esta crisis? ¿Cómo llegamos como país? ¿Cómo llegamos como Estado? ¿Cómo llegamos como grupo hotelero? ¿Cómo llegamos como persona? ¿Cómo llegamos como familia? ¿Cómo llegamos como pareja? Entonces, obviamente nuestro tema tiene que ver con México, cómo llega México parada, ¿no?, a esta nueva situación mundial, porque no es una crisis nacional, sino impacta a todas las naciones. Y para ello vamos a definir qué es paradigmas. Miren, encontré esta definición que tiene que ver con el paradigma newtoniano, que habla la Real Academia Española, que es la teoría cuyo núcleo se acepta sin cuestionar y que suministra la base. O sea, prácticamente es la teoría que se acepta sin cuestionarse y que le da información a la base. Eso nos habla del paradigma. Ahora yo les voy a decir qué entiendo por paradigma. Con toda esta bibliografía, artículos, con todas las pláticas que hemos tenido, los paradigmas, ¿no? Pues es básicamente los grandes relatos. ¿Cuáles son esos grandes relatos que un grupo de poder, ¿no?, define como la verdad? Sabemos evidentemente que no hay una verdad, pero los grandes paradigmas son estos grandes relatos, grandes narrativas que ordenan y que estructuran a las sociedades. Y esto tiene que ver justamente en que dan un sentido al ámbito, obviamente, público. Entonces, estas grandes narrativas, estas grandes construcciones, estas grandes imágenes que tenemos, terminan convirtiéndose en realidad. Entonces, eso es un paradigma. Y para ello, nada más vamos a recordar, los que ya tomaron el taller conmigo y los que no lo han tomado, que el poder, ¿no? ¿Cómo se origina el poder? Si nos vamos a hablar y a encontrar al primer Homo sapiens, que lo encontramos hace 195,000 años, ahí por el norte de África, encontramos a Homo primero. Entendemos que ese primer Homo sapiens, ¿no? Su tema era la pata de búfalo. ¿Quién se quedaba la pata de búfalo? Y unos decían los que la cazaron, los que corrieron, los que la vieron, los que la están guardando. Entonces, la pata de búfalo significa la riqueza. ¿Quién va a administrar la riqueza? El conflicto se origina cuando hay que administrar la riqueza. ¿Quieren saber cuándo va a haber conflicto en su familia, en su empresa, en su estado? Cuando haya riqueza. Acuérdense, cuando hay escasez, todos somos hermanos, nos abrazamos, nos damos de la mano, ¿no? Brincamos todos juntos y decimos qué bonito todo, pero cuando llega la riqueza, el primer apoyo, la primera venta, la herencia, ahí es justamente cuando nos agarramos a catorrazos. Y ahí, en esas primeras pequeñas comunidades de Homo sapiens, básicamente, pues la fuerza, la información y el control de los recursos eran las formas de dominar y de controlar la riqueza. Yo soy el más fuerte, te madreo y entonces yo me quedo la pata de búfalo. Y después vino, obviamente, la información, la gerontocracia, en donde se decía, yo sé cómo salar la pata de búfalo, yo sé cómo cuidar la pata de búfalo y tus madrazos no me importan. A mí lo que me interesa justamente es que tenga yo la información de cómo generar más patas de búfalo. Y al final viene el tema del control de los recursos, que se genera mucho con un tema, ya lo habíamos visto, del matriarcado, en donde nosotras controlamos los recursos naturales. Nosotros controlamos las patas de búfalo y nosotras decidimos quién come y quién no come. Por eso, estas tres formas de control y de poder, ¿no?, generaron un miedo. El factor común de estas tres formas es el miedo. Ese miedo justamente que se generalizó con ese primer hombre fuerte o esa persona que daba la información de una persona que controlaba a un grupo de 20 personas. Por eso aquí en nuestra primera pirámide ponemos, ¿no?, que era 1/20. De ahí nos brincamos hasta los protonubios, a los egipcios, y entonces tenemos justamente que ya no es 1/20, ya es un faraón sobre 4 millones de egipcios, donde el poder genera miedo, yo creo a Dios y tú vas a creer en mi Dios, en un Dios que da miedo, que da terror, y así es justamente como el miedo logra controlar 4 millones de egipcios. Y ahí no termina el cuento porque nos vamos, ¿no?, después al año 400, después de Cristo, y encontramos que ya es 1/80 millones de cristianos. Cae el Imperio Romano, pero Europa está totalmente cristianizada.
Y de ahí nos vamos, ¿no? A el siglo pasado, a finales del siglo pasado, donde ya era una persona sobre 1.400 millones de chinos, a través de un control de fuerza, de información y de control de los recursos. Y hoy tenemos nuevos cuentos, tenemos nuevas historias, tenemos nuevas pirámides, y hoy es 1 sobre 2.400 millones usuarios de Facebook o de algunas otras redes sociales. Entonces vean cómo justamente estos paradigmas van evolucionando en la historia, en donde hoy sabemos que el 10% de la población controla el 90% de la riqueza y el 90% de la población controla un 10% de la riqueza. Hoy sabemos que 150 familias controlan al mundo, sabemos que 150 familias controlan México y sabemos que 150 familias controlan cada uno de sus estados. Así es como hemos funcionado, no ahorita, no es de México, no es de esta época, llevamos más de 195,000 años haciendo las cosas de la misma manera, con un control a través de la fuerza, de la información y del control de los recursos, generando miedo, generando un buen cuento, y estos cuentos obviamente yo les llamo paradigmas. Y bueno, me voy a ir con, ya saben que me gusta un poco la historia y checar algunos datos e ir haciendo conexiones, y van a decir, ya se chifló, se va a ir hasta la paz de Westfalia, pero es importante posicionar y partir desde la paz de Westfalia. ¿Qué es la paz de Westfalia? La paz de Westfalia se establece en 1648, después de 30 años de guerra, entre el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Lo que hoy conocemos como alemanes, la monarquía hispánica, los reinos de Francia, de Suecia y las Provincias Unidas, que hoy son los Países Bajos. Entonces, durante 30 años estuvieron peleando hasta que en este tratado, ¿no? Dicen, a ver, vamos a establecer un orden para Europa, vamos a poner un orden, vamos a tranquilizarnos, y es ahí justamente en donde nace el Estado-Nación, con la paz de Westfalia. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde 1648 hasta 1918, que ahorita vamos a ver, se genera un equilibrio de poder. Un equilibrio de poder en donde el poder lo tiene Europa, en donde el poder se va cambiando justamente de un país a otro país en un sistema que conocemos como el equilibrio de poder. Pero entonces, si les estoy diciendo que iniciamos en 1648 y esto más o menos termina en 1918, y yo les pregunto, bueno, ¿qué pasó en 1918? Ya algunos saben que, bueno, ya muchos de ustedes conocen a Miss Conchita va a aparecer de repente en este bootcamp. Miss Conchita nos preguntaba en primaria, Miss Conchita es la maestra que todos tuvimos en primaria, y nos preguntaba, ¿qué pasó en 1918? Y todos decíamos, termina la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí terminó la Primera Guerra Mundial, pero le decíamos a Miss Conchita, ya pusimos que terminó la Primera Guerra Mundial, pero queremos saber más, qué pasó, qué sucedió. Y bueno, prácticamente ahí es cuando Estados Unidos entra al ajedrez, entra a la escena internacional con los 14 puntos de Woodrow Wilson. ¿Qué sucede? De 1648 a 1918, ahí estuvieron, ¿no?, los europeos en un equilibrio de poder. En los 14 puntos de Woodrow Wilson llega, da un madrazo en la mesa y dicen, ¿qué creen? Ya llegué, ya estoy aquí y yo también quiero la pata de búfalo. También quiero administrar la riqueza del mundo. Y entonces dice, bueno, si quieren que yo le entre y que generemos y que demos recursos, ¿no?, a la reconstrucción de Europa, bueno, ponemos estos 14 puntos. Les voy a leer nada más 2, 3 rápido para que vean justamente cómo Estados Unidos pone estas condiciones. 1, prohibición de la diplomacia secreta. 2, absoluta libertad de navegación. 3, desaparición de las barreras económicas. 4, reducción de los armamentos nacionales. Y obviamente, 5, muy importante, reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales. Y entonces ahí, ¿no?, empiezan a hablar de la restauración de Bélgica, de la liberación del territorio francés, etcétera, etcétera. Y obviamente ya se propone la Asociación General de Naciones, que son como apenas los inicios de lo que conocemos como Naciones Unidas. Entonces llega Estados Unidos de un madrazo en la mesa y dice, ya llegué, ya estoy aquí y quiero entrarle. Y fíjense, aquí tenemos nuestro primer paradigma, la religión. Antes de 1918, y pensemos en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, en nuestros tíos abuelos, ¿qué les daba miedo? ¿Qué controlaba la sociedad? ¿Qué controlaba el mundo? La religión. Y la religión
tiene que tener instituciones. ¿Cuáles eran las instituciones de las religiones? Pues las iglesias. Iglesias de todo tipo, cristianas, protestantes, musulmanas, etc. Entonces, el gran paradigma de 1918 para atrás era la religión, prácticamente con sus iglesias, y obviamente, ¿no? Por hablar de un tema cristiano, nos vamos a que esa sede mundial era el Vaticano. ¿Qué te venden todas las religiones? La salvación. Todas las religiones venden la salvación y obviamente hay un castigo si no haces lo que nosotros te decimos, que tiene que ver con el infierno, ¿no? Y esto se promueve a través de los dogmas de fe. Estos son los canales, los dogmas de fe justamente son aquellos que nos van dando esta información. Entonces, si vemos esta pequeña tabla, porque esta tabla la vamos a ir creciendo para revisar todos los paradigmas por los que hemos pasado y entender hoy dónde estamos parados para poder crear una empresa, un proyecto, una iglesia, una patente, un libro o un blog. Entonces, de 1918 para atrás, Europa tuvo el poder en un sistema, en un modelo que se llama equilibrio de poder, en donde el gran paradigma era la religión y en donde básicamente ese, el núcleo, pues, por así decirlo, era el Vaticano. Y entonces se establece un nuevo orden mundial. Desde la paz, el Tratado de Westfalia en 1648 hasta 1918, prácticamente tenemos un equilibrio de poder y empieza ahora un nuevo orden mundial. Y entonces nos vamos del 18 al 44 y si Miss Conchita dice, ¿qué pasó en 1944? Pues bueno, le vamos a decir, Miss Conchita, terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya entendimos, pero ¿por qué termina la Segunda Guerra Mundial? Y la Segunda Guerra Mundial tiene que ver justamente porque se llega a los acuerdos de Bretton Woods. Del 18 al 44 hay una fase que se llama reconfiguración internacional, en donde Estados Unidos dice, oye, pues yo le quiero entrar con los 14 puntos de Woodrow Wilson, ya lo vimos, pero entonces Japón dice, oye, yo también le quiero entrar, y la URSS dice, oye, pues yo también, y China, pues yo también, y Europa dijo, pues yo no tengo de otra. Y entonces nuevos miembros, ¿no? Entran a esa lucha de poder, ¿no? De la pata de búfalo, en donde dicen, a ver, ¿quién nos vamos a quedar la pata de búfalo? ¿Quién nos vamos a quedar la riqueza? Y es así justamente como en los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos impone ante Reino Unido. Y entonces se pasa de un proteccionismo que veníamos de las guerras, ¿no? De la primera y de la segunda, a una política librecambista. Se crea el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, se cambia el patrón oro al patrón dólar ya como una referencia internacional, se le da paso ya al tema de Naciones Unidas. Entonces, si les estoy hablando justamente de que aquí, después de unos años de reconfiguración, pues tenemos un nuevo orden económico. Y este nuevo orden económico, fíjense aquí, en esta tablita que tenemos que en 1944 se crea Bretton Woods y hay un nuevo paradigma, la economía. Y entonces la economía, ¿qué genera? Instituciones mundiales, financieras, económicas, en donde vamos a crear el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué valores? Evidentemente con los valores de su nueva sede, valores de Washington, de Nueva York. Ahí encontramos a las nuevas grandes instituciones financieras. Ojo, los paradigmas tienen que generar instituciones. Si tú no generas una institución, adiós. Si lo dejas en idea, yo tengo la idea de tener un libro, yo tengo la idea de tener una empresa. Qué bueno, todos tenemos ideas. Ideas todos tienen. El chiste es cómo haces una institución, cómo haces tu empresa, cómo haces tu organización, tu voluntariado, cómo generas ese blog, ese libro, ese artículo, etcétera. Cómo lo bajas a algo. Entonces, obviamente aquí, ¿qué nos venden? Pues el capitalismo, ¿no? Es el nuevo cielo y el comunismo es el nuevo infierno, o al revés, el comunismo, ¿no? Es el nuevo cielo y el capitalismo, ¿no? Es el nuevo infierno. Y esto se da justamente a través de las marcas transnacionales que se genera Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante este tema. Entonces, fíjense, aquí abajo tenemos que venimos de Europa en un equilibrio de poder, después entra la URSS, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, en una reconfiguración internacional hasta el 44. Y en el 44 quedan dos compadres, Estados Unidos y la URSS.
en un sistema que conocemos como bipolar. Prácticamente el mundo no se divide por países, se divide por ideologías, capitalismo y comunismo. Y es así justamente como se genera el mundo durante años en esta lucha ideológica, obviamente con un fin económico, y llegamos hasta el 89 y 91. Con la caída del muro de Berlín o con la caída de la Unión Soviética, depende de lo que ustedes depende de lo que ustedes consideren, pero termina, ¿no?, la Guerra Fría y gana Estados Unidos. ¿Qué significa que gane Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver con que gane Estados Unidos? ¿Por qué gana Estados Unidos y no la URSS? Y tiene que ver con, y este es el gran secreto, con la creación de instituciones. Ese es el gran secreto. Estados Unidos crea instituciones, porque entonces tú todo lo que comas, todo lo que veas, todo lo que escuches, ¿no? Detrás va a traer una institución como Disney, como Hollywood, como McDonald's, como Coca-Cola, como posiblemente el Super Bowl, y generan instituciones, instituciones que nos encantan, ¿no? O eso es lo que creemos, pero que evidentemente consumimos estas instituciones. Y entonces, aquí prácticamente a uno de los autores que cito aquí tiene que ver con Henry Kissinger, con el libro de la diplomacia. En la diplomacia él es muy claro. Henry Kissinger evidentemente es un hombre muy polémico, algunos lo aman, unos lo odian, pero a fin del día es uno de los referentes de la política internacional y él dice, a ver, la política de Estados Unidos nosotros la manejamos en dos vías. O nos sigues, la política de Faro, o nos sigues o te matamos, la política de la cruzada. Ajá. Nosotros tenemos los valores universales, los valores occidentales, los valores estadounidenses son los valores universales. Y los vas a comer, los vas a beber, los vas a escuchar, los vas a ver, te los vas a poner. Y entonces es así justamente como Estados Unidos genera que el mundo entero, ¿no?, adopte sus instituciones, porque es diferente la adopción de instituciones rusas, chinas, inclusive árabes, a las instituciones de Estados Unidos. Pero bueno, de aquí ya terminamos con el segundo paradigma y nos vamos hasta el 93. Y entonces en el 93 llega alguien y dice, no manches, casi me matan, pero ya llegué, ya estoy aquí y vengo más fuerte que nunca. Vengo más fuerte que nunca y ya estamos aquí y estamos todos juntos. ¿Quién es? La Unión Europea. Europa, recordemos que tiene siglos de saber hacer esto, siglos de generar estos paradigmas, de generar estos buenos cuentos, de generar estas grandes narrativas, y entonces se crea la Unión Europea. El primer esfuerzo de una supraestructura, de una integración y gobernanza de los estados europeos. Crea un nuevo sistema de moneda, el sistema euro, y crea 7 instituciones internas. Ahora, fíjense, y aquí es donde empezamos a hacer las comparaciones. Estados Unidos genera instituciones evidentemente internas, pero manda sus instituciones a todo el mundo. La Unión Europea fortalece sus instituciones, pero para ellos, ¿no? Aquí le pongo sus primeras 7 instituciones, el Parlamento Europeo, y cabe destacar que es importante justamente cómo las instituciones evidentemente están en Bélgica, ¿no?, en Bruselas, 2 de ellas en Luxemburgo, pero el Banco Central está en Alemania y eso habla mucho justamente de quién tiene el poder, de quién tiene la pata de búfalo en la Unión Europea. Todo prácticamente la diplomacia europea pues se encuentra en Bruselas, ¿no?, la resolución de conflictos en Bruselas, pero la pata de búfalo la tiene el Banco Central y está en Alemania. Pero aquí lo interesante justamente es que llegan los europeos, pero con un nuevo cuento, ¿no? Porque a fin del día, pues la religión fue de 1918 para atrás, luego se viene el concepto del capitalismo y el comunismo del 44 hasta el 89-91, y ahora la Unión Europea llega con un grandioso cuento que es el cambio climático. Ojo, no estamos diciendo que el cambio climático no existe, por supuesto que existe, como la economía existe, como la religión existe. Sin embargo, son, ojo, todas las pirámides que vamos a sacar del cambio climático, porque ahora vamos a tener nuevos sacerdotes del cambio climático, porque posiblemente ya nadie le va a creer, ¿no?, al padre Maciel Maciel, pero sí le van a creer a Leonardo DiCaprio, ¿no?, salvando vaquitas marinas y gorilas en el Congo. Sí vamos a tener nuevas empresas, ¿no?, basadas en el cambio climático. Vamos a tener nuevas películas basadas en el cambio climático, vamos a tener protocolos basados en el cambio climático, es más, vamos a tener partidos políticos basados en el cambio climático.
vamos a tener inclusive secretarías de gobierno basadas en el cambio climático y entonces se crean nuevas pirámides de poder basadas en el cambio climático. La nueva sede tiene que ver, ¿no?, con, obviamente, la Unión Europea. ¿Y qué te venden? La economía verde. Eso es lo que te venden, la economía verde. Ahorita les voy a explicar cómo es la economía verde y obviamente cuál es el gran infierno, ¿no?, el gran demonio del cambio climático, el consumismo exacerbado, obviamente, del capitalismo, ¿no? Entonces, llega Europa con este nuevo cuento. Pongo aquí el tema de la entropía porque me gusta mucho tocar este tema. Algunos de ustedes ya lo conocen. En 1974, el Club de Roma básicamente dicen, oye, tenemos la primera crisis petrolera, ¿qué hacemos? Y dicen, manden llamar a Denis y a Donatello Amados, ¿no?, del MIT, porque necesitamos hacer prácticamente un diagnóstico de cómo está el mundo, o sea, en dónde estamos y qué recursos tenemos y qué recursos no tenemos. Y prácticamente ellos hacen justamente, ¿no?, este recuento de cómo estamos y prácticamente pues dicen, miren, nosotros como población nos estamos exponenciando, cada vez somos más y nuestros recursos no se están exponenciando, al contrario, están cada vez más escaseando. Y entonces llega Georgescu Royens, que es justamente quien propone la ley de la entropía, que ahí está también dentro de la bibliografía. La ley de la entropía está basada en la segunda ley de la termodinámica y prácticamente algo increíble que sucede con la ley de la entropía es que este modelo económico que ven aquí en su pantalla es el modelo económico que usamos durante mucho tiempo, en donde entran centavos, se genera un valor agregado, llegan unos bien abusados que le ponen la I, ¿no? Que es el IVA, el impuesto al valor agregado, y salen dólares. Prácticamente este mismo modelo económico era tanto para socialistas como para capitalistas, nada más que unos se lo quedaban, pues obviamente los que hacían la producción y otros los dueños de los insumos. Entonces, pero básicamente el modelo era el mismo. Se meten centavos, se genera un valor agregado y salen dólares, ¿no? Se meten unas papas, se les genera valor agregado, marketing, le ponemos saborizante, colorizante y salen, ¿no?, rufles, queso, buenísimos, pero ya obviamente cuestan mucho más. Entonces, llega Georgescu Royens y dice, a ver, mientras sigamos pensando de esta manera, estamos destinados justamente a fracasar, a irnos a la pobreza. Entonces dicen, Georgescu Royens, no inventes, o sea, si esto es lo que funciona para todo mundo, ¿por qué vienes a inventar? Y dice, porque esto justamente va en contra de lo que estamos proponiendo. Y entonces la ley de la entropía nos dice, mira, mientras nosotros sigamos, ¿no?, pensando en esto, estamos haciendo una reducción entrópica, estamos perdiendo energía. Si tú metes agua y genera este valor agregado, si tú metes kilocalorías sobre joules, 100 kilocalorías sobre joules y haces este valor, pérdida de valor agregado, te quedan 10 kilocalorías sobre joules. Hay una pérdida energética. Para que tú tengas una botella de agua, tiene que pasar todo un proceso energético de esa agua que estaba del otro lado. O para que tú tengas una hamburguesa o una cerveza, por ejemplo, para una cerveza son 4 litros de agua. Hay una pérdida energética y hoy no estamos para perder ni energía ni productos. Y es así justamente como la ley de la entropía se convierte en algo que rige justamente la green economy, la economía verde. Aquí pongo en el año 2000 algo muy importante, porque Estados Unidos llega, ¿no?, muy contento en el 89, en el 91, dice, ya ganamos, viva USA, ¿no? El boom de Estados Unidos, que es lo que nos tocó mucho a todos, Born in the USA y todos cantando, padrísimo Estados Unidos. En el 93 llega la Unión Europea y Estados Unidos dice, no manches, oye, llevo todo este tiempo, ¿no?, peleándome con todos y ya llegué y ahora tú ya llegaste, Unión Europea, no friegues. Pero ¿qué sucede aquí? En el 94 Estados Unidos entiende que el mundo ahora es multipolar y entonces crea el NAFTA, se crea el Mercosur, se crea la Liga Árabe, la Unión Africana, se crean, ¿no?, los tigres asiáticos, el mundo se vuelve un mundo multipolar. Y en el año 2000, Estados Unidos genera en Washington, evidentemente, porque acuérdense que Bretton Woods, ¿no?, y el G20 y todo lo importante tiene que suceder en territorio, crea el G20, que es
el grupo de los 20 países, y entonces la gente dice, bueno, y de los países más importantes, más... No, de los países que nosotros vamos a considerar, ¿no? Que son aquellos que tienen que estar en este grupo, porque es muy importante que de Alemania, ¿no? Perdón, de Europa, meten solamente a 4. Evidentemente meten a la Unión Europea como un miembro más, porque si no iba a ser un desastre, pero realmente como miembros meten solamente al Reino Unido, Alemania, a Francia y a Italia. Y vean este mapa que tienen aquí. ¿Cuál es la única región del mundo que tiene a todos sus miembros? Tenemos Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos por otro lado que en América Latina solamente está Brasil y Argentina. Obviamente Argentina ni siquiera es parte de las principales economías. Y de Europa solamente meten 4, y de África solamente Sudáfrica. Obviamente en Medio Oriente se mete Turquía y Arabia Saudita, Rusia, China, India, Corea del Sur, Japón y Australia. Esas son, bueno, Indonesia. Entonces, Estados Unidos nuevamente entiende este multipolarismo. Y hay un nuevo orden mundial. Fíjense, ya pasamos del orden mundial básicamente de la religión, en donde Estados Unidos llega, da un madrazo en la mesa, se genera una reconfiguración internacional, de la reconfiguración internacional gana Estados Unidos, llega la Unión Europea, se hace un multipolarismo y ahí, ¿no? Empezamos en el año 2000, donde muchos de ustedes que nos están viendo menores de 20 años por ahí nacieron. ¿Qué sucede en el 2008? Mis Conchita, bueno, eso ya no nos tocó que Mis Conchita nos preguntara porque ya andamos en universidad o ya unos trabajando, pero Mis Conchita, ¿no? A los nuevos niños le dicen, ¿qué sucede en el 2008? Y muchos de ustedes van a decir, pues la gran crisis económica, ¿no? Pues sí, pero ¿qué creen? Que en el 2008 es considerado el boom de las redes sociales. Internet crece 600%, Facebook creció 800%. El comercio electrónico, que apenas estaba empezando, creció el 67%. En ese mismo año, Google lanza Chrome, Sony le gana a Toshiba con Blu-ray, Bill Gates se apartó oficialmente de Microsoft, se generan ya 400 millones de iPhones al año. Lo más importante de todo esto, de este año, se crea la elección presidencial basada en redes sociales, la elección de Estados Unidos con el presidente Obama, y es considerado el 2008 el año del crecimiento de Silicon Valley. Entonces, sí tenemos una caída importantísima en la crisis que veníamos desde el 2006, pero en el 2008 se genera este nuevo cuento y ahora tenemos el nuevo gran cuento. ¿Cuál es el nuevo gran paradigma? La felicidad. Ese es el nuevo paradigma. Y recordemos que el paradigma tiene que tener sus instituciones y hoy tenemos nuevas iglesias. Esas iglesias están llenas. De hecho, hoy estamos en una de ellas. Esas iglesias se llenan, las tenemos todos los días, inclusive algunos pertenecemos a varias y se llaman las redes sociales. Hoy posiblemente tenemos nuevos sacerdotes, tenemos evidentemente una nueva Meca, tenemos un nuevo Vaticano, un nuevo Washington, una nueva Unión Europea, que es Silicon Valley, que por cierto hoy es la gran ganadora de todo el tema de COVID, interesante, y obviamente se vende una felicidad y el castigo tiene que ver con la ansiedad. Y ahorita les voy a explicar esto para que no crean que me chiflé y los voy a dejar aquí nada más, picados. Entonces, todo esto se vende a través de las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales, que ahorita vamos a ver cuáles son de ellas, y entonces se crea esta reconfiguración internacional nuevamente, en donde hoy tenemos actores principales como Estados Unidos, Alemania, China, Rusia y Arabia Saudita. Posiblemente algunos metan a Irán, pero prácticamente hoy ellos son los 5 que tienen una voz, que tienen un impacto, que están generando estrategias y llegamos al 2020. Miren, para entender el tema de la felicidad, es importante que lo veamos desde una revisión posmodernista. Y les quiero, toda esta parte que vivimos hoy, para que sus empresas, para que inclusive sus carreras políticas, sus cámaras empresariales, puedan entender el sentido de lo que estamos haciendo, tenemos que entender qué es el posmodernismo y dónde estamos. El posmodernismo surge en los 80s, es un movimiento. ¿Qué significa el posmodernismo? Pues evidentemente viene después del modernismo y es una actitud irreverente
que expone las grandes narrativas y hace que dudemos de ellas. El posmodernismo dice, a ver, el capitalismo funciona, el comunismo funciona, las religiones funcionan, ajá, y entonces justamente habla de un reciclaje de ideas. El posmodernismo viene a cuestionar todos aquellos paradigmas que se habían establecido en el pasado. Entonces, fíjense, el posmodernismo, uno de sus autores, Walter Anderson, en uno de sus libros, que también está en la bibliografía, perdón, dice, hoy el mundo es un escenario. El mundo es un escenario, los discursos políticos y económicos son los que le dan sentido a la vida pública. Si se analiza desde una luz de comparación como formas de espectáculo, hoy hay actores sociales, políticos y culturales que cumplen con un rol de entretenimiento de las sociedades. Es decir, hoy estamos en un gran show, estamos en un stage. Y para eso hicimos esta matriz que les quiero platicar. Y les van a caer muchos 20 con esta matriz. La van a tener, no se preocupen porque sé que les va a gustar. Y vamos a hablar justamente primero del modernismo y después del posmodernismo. Entonces, el modernismo viene del mundo de las narrativas. Estos grandes cuentos como la religión, como la economía, ¿no? Y pasamos al posmodernismo, que es un mundo de espectáculo. Antes se generaban estas revoluciones sociales, hoy se generan revoluciones personales. Les voy a platicar el hombre que tiene que ver con el modernismo. El hombre modernista, la mujer obviamente modernista, el protagonista es el hombre universal. Prácticamente la mujer tiene que ser igual, vestirse de la misma manera, actuar de la misma forma, el hombre tiene que trabajar de la... Somos hombres universales, hay un estándar y todos somos y seguimos ese rol universal. La razón justamente es lo que controla básicamente la vida social. La herramienta más importante es la palabra. Durante miles de años, la palabra era justamente lo que generaba este control del hombre universal. El orden social se hacía a través de la política, a través de un modelo de persuadir. Los políticos persuadían. La cultura evidentemente era profunda, los valores estaban basados en una moralidad universal. Los mismos valores prácticamente, en donde la visión era de permanencia, de permanecer, porque el fin último era una verdad única. Esa verdad única de posiblemente el cristianismo, el catolicismo, el islam, el comunismo, socialismo, capitalismo, esas verdades únicas que resultaban en conflictos. El resultado era el conflicto y había procesos de contradicciones. La normatividad de la sociedad era una sociedad que estaba completamente disciplinada, lo cual reducía los espacios de libertad. Prácticamente la sociedad ya sabía qué era lo que tenías que hacer, ¿no? Estudiar, graduarte, casarte, trabajar y morir. ¿Qué realza? Pues te da una seguridad familiar, una seguridad económica. La idea justamente era el deber, la obediencia. El decir, me gustaría, pero no puedo, porque hay que obedecer. El ordenador social es el Estado es la fortaleza. ¿A quiénes? A los ciudadanos que con la ética del trabajo generan un progreso. Hay que trabajar de una manera ética para tener un progreso porque hay que pensar en el futuro, ¿no? Y esto evidentemente nos da el ideal del hombre prometeico. Y la felicidad es una búsqueda, siempre estamos en la búsqueda de la felicidad. Este hombre, por así llamarlo, modernista, posiblemente se parezca a algunos de nuestros papás o de nuestros abuelos. Ahora, quiero que entiendan este tema de la felicidad, del nuevo paradigma, dónde estamos parados, por qué estamos todos como los locos, porque se llama The Crazy Ones, porque tiene que ver justamente con otro estereotipo, que tiene con otro movimiento, ¿no? No significa que o seas modernista o seas postmodernista. El modernismo son como unos lentes, es una visión que tú te pones para ver la vida y para generar las cosas, generar tu empresa, generar una forma de gobierno, etc. Entonces, fíjense, hoy los protagonistas son personas diferenciadas. No hay más importante que yo. Un hiperindividualismo, me vale el de al lado. Aquí lo importante, obviamente, es la diferenciación entre personas, ¿no? Ya no es la razón, hoy es el deseo. Deseo, deseo y más deseo. Alcanzar los placeres, satisfacciones inmediatas en donde todo se acelera y hoy caemos en un hiperconsumo.
Yo siempre digo, ¿se acuerdan que antes era la chamarra del papá, ¿no? O el perfume de la mamá. Hoy, ¿cuántos perfumes tienen? ¿Cuántas chamarras tienen? Es ese deseo de poder alcanzar y de tener satisfacciones inmediatas. Ya no usamos la palabra, hoy usamos la imagen. Recuerden, estamos en un show, estamos en un espectáculo. La política cambió de política a la gestión, para que me lo entiendan mejor, al management. Pero el problema de la política, del cambio de la política al management, es que en el management los gerentes siempre tienen que reportar a alguien. Y entonces, en una cuestión entendida como la política, hoy ya no se hace política, hoy se hace gestión. Y hay que entender que ya no hay persuasión, hoy hay seducción, porque todos cambiamos de ideas, cambiamos de gustos, cambiamos de profesión, cambiamos de sexualidad, inclusive algunos cambian de sexo, y entonces esta seducción justamente es la que nos está constantemente evolucionando. La cultura ya no es profunda, hoy son modas, una evidentemente en un mundo de superficies bellas, de espacios que hay que llenar, de movernos, la globalización, evidentemente el turismo internacional. Hoy los valores ya no son universales, sino ya hay éticas personales. Yo soy quien defino qué es bueno y qué es malo. La permanencia dejó de existir, hoy todo es efímero. Instagram, algunas de los clientes con los que trabajo que tienen arriba de 60 años me dicen, a ver, no puedo entender cómo las Insta Stories duran un día, pero ¿cómo? O sea, eso no puede ser. Entonces, esta parte efímera, Instagram, imágenes, evidentemente nuestro fin último tiene que ser la multiplicidad de verdades. Y ahí es donde entramos a los madrazos todos, porque todos creemos que nuestra verdad es la única y es la verdadera. Y no respetamos las verdades de los demás. Todos tienen una verdad y hoy ya no hay una verdad única, todos tenemos una verdad. Y eso hace justamente que empecemos a generar consensos. Nuestro proceso tiene que ver con la transparencia. La transparencia es que lo que se ve es lo que es. Y eso es justamente lo que nosotros estamos enfocados. Ya no tenemos una sociedad disciplinaria, es una sociedad flexible, las normas se relajaron, las instituciones se relajaron, los espacios de libertad ahora son personales, hay decisiones autónomas, ahora todos somos rebeldes. La seguridad se perdió. ¿En qué sentido? En donde ya es un mundo de incertidumbre, de riesgo, la inseguridad es posiblemente a nivel laboral, existencial. Pasamos del deber al poder. Hoy puedo porque puedo. Y hoy yo soy el amo de uno mismo. Y somos la sociedad del sí, de por supuesto. No sabemos decir no. Ya no es el Estado quien controla, ya es el mercado el que controla. Ya no hay ciudadanos, hay consumidores. Ya no hay una ética de trabajo, hay una ética de consumo. La forma correcta de consumir es poner que es eco-friendly, que es pet-friendly o que es LGBT. Hay una forma correcta de consumir. Ya no hablamos del progreso, hablamos de la hora, porque ya no hay esperanza. La esperanza ya no es un valor, ya no hay que esperar, porque ya no hay futuro. Es el presente, es el valor del instantáneo. Just do it. Y pasamos del hombre prometeico, que está enfocado a ese progreso, a ese futuro, a un hombre dionisiánico, que tiene que ver con ese hedonismo en donde se busca la aceptación, la aprobación. Y pasamos de una búsqueda de la felicidad del hombre moderno a la felicidad instantánea, a lo que conocemos como el aquí, el ahora, ¿no? El YOLO prácticamente. Entonces, fíjense cómo esto son dos posturas. Tenemos algunos clientes, tenemos algunos amigos, tenemos algunos familiares, ¿no? Que posiblemente traen los lentes del modernismo y otros traen los lentes del posmodernismo. Hoy los gobiernos a nivel global, algunos traen los lentes del modernismo y otros traen los lentes del posmodernismo. Entonces, esto es importante justamente porque el posmodernismo es la eterna exigencia de la felicidad. Y eso tiene que ver justamente con las redes sociales. Porque ¿qué subimos a nuestras redes sociales? Lo que nos hace feliz. Y entonces, algo increíble, ¿no? Que es Trump se sale, ¿no? Bueno, la primera reunión que tiene Trump es justamente con todos los líderes de Silicon Valley. Esta es la primera foto, ¿no? Cuando es nombrado presidente, se reúne prácticamente con todos ellos y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estas son las tecnologías exponenciales, ahorita regreso. Trump se rehúsa a firmar el Acuerdo de París y se sale del protocolo de medio ambiente de la COP. Y entonces todos los europeos van y le dicen, Trump, por favor, mandan a Macron a dar al Senado de Estados Unidos a darle besos, por favor, mira,
te lo juramos, el cambio climático existe, ¿no? Pues sí sé que existe, pero ese no es nuestro cuento. Ese no es el cuento de Estados Unidos, ese es el cuento de Europa, ¿no? Y hoy vean este nuevo mapa. Este es el nuevo mapa, ¿no? Este, bueno, fue de 2017, si lo vemos hoy, evidentemente estaría muy similar, y hoy ya no son países. Vean, ¿no? Posiblemente en el año 400 cae el Imperio Romano, cae un imperio, pero Europa estaba totalmente cristianizada, una nueva idea. Hoy el mundo puede caer posiblemente algún país, pero hay una idea que permea en más territorio. Estas son, ¿no?, las redes sociales en cada uno de los países. El nuevo orden mundial trasciende ya las fronteras del Estado-nación. Y entonces tenemos este resumen justamente que de 1918 para atrás nos vamos con el paradigma de la religión. De ahí, obviamente, quien tenía el poder era Europa en un equilibrio de poder. Del 18 al 44 se hace esta reconfiguración internacional, todos los países le entran a los catorrazos y prácticamente, ¿no?, Estados Unidos y la URSS son quienes en el 44 toman ese liderazgo. Estados Unidos en Bretton Woods pone sus instituciones financieras como instituciones mundiales en Washington, en Nueva York, se crean estas grandes marcas transnacionales para transmitir los nuevos valores, y entonces hasta el 89-91 gana Estados Unidos por sus instituciones, y en el 93 llega Europa. Llega la Unión Europea con un nuevo cuento, el cambio climático, este nuevo paradigma. No significa que no exista, por supuesto que existe, pero son todas las pirámides, empresas, organizaciones, protocolos, artículos, cine, etcétera, que se van a generar del nuevo paradigma. Se crea un sistema multipolar con ello, en donde Estados Unidos lo entiende, se genera el G20. En el 2008 llega la crisis en Estados Unidos, parece que cae un poco la fuerza de Estados Unidos, pero realmente se crea un nuevo cuento que tiene que ver con las tecnologías exponenciales, de las cuales vamos a hablar mucho en todo este bootcamp. Y hoy llegamos al 2020. Hoy llegamos al 2020, ¿no?, con una reconfiguración internacional. Aquí tenemos justamente la evolución del Vaticano al Washington, a Unión Europea, a Silicon Valley. Entonces, la clave, el key point, prácticamente tiene que ver con la consolidación y expansión de las instituciones que se derivan de los grandes paradigmas. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Crear esas pequeñas instituciones o grandes instituciones que estén alineadas justamente a lo que hoy estamos parados. Hoy el COVID-19 es una reconfiguración mundial. Fíjense, económica, bueno, esto ya lo saben porque lo hemos visto en todos lados. Económica, financiera, institucional, social, turística, ambiental, cultural, educativa, de todos sentidos. Es una reconfiguración. Por eso es el momento. O hacen hoy sus instituciones, o mejor quédense a ver Netflix, a comer chetos, y ahí qué bonito que pase la vida y ustedes vean cómo todos hacen sus nuevos proyectos, y ahí ustedes andan viendo la serie. Entonces, para mí, el tema del COVID es la primera guerra. Digo, esto ya es personal, esto no sale en ningún lado. Para mí, el COVID tiene que ver con la primera guerra sin países y sin armas, evidentemente de metal. Entonces, hoy, ¿qué hay que seguir? ¿Qué hay que seguir? ¿Qué hay que seguir de cerca? China. Fíjense, China ya propuso un nuevo modelo económico y financiero. Sin embargo, ya hay una imagen asiática muy enfocada al racismo. Lo mismo que se hizo con el tema de los árabes después del 11 de septiembre, hoy ya hay una imagen, ¿no?, muy dañada asiática en Estados Unidos. Dos, Alemania. Alemania, ya salió Angela Merkel a decir, nos vamos a pegar a la agenda verde, y la respuesta es la agenda verde. Tienen un tema de Brexit. Los países europeos están criticando el tema de Alemania porque ellos le ayudaron después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora dicen que Alemania no les está ayudando, pero hay algunas economías emergentes que están a favor de lo que está haciendo Alemania. Estados Unidos, súper importante Estados Unidos. Hay elecciones en noviembre. Serán elecciones, evidentemente, que el tema digital va a ser de gran importancia. Hay que seguir a las instituciones de Estados Unidos, no solamente al presidente Trump, hay que seguir qué dicen los congresos, hay que hacer qué dicen algunos, las cámaras empresariales, etcétera.
El Tratado de Norteamérica, que fue evidentemente algo que ahorita ya se aprobó, y algo muy importante, la carta de los senadores que enviaron al Departamento de Estado. Yo creo que esto es algo sumamente importante para los mexicanos. Mandaron una carta los senadores de Estados Unidos al secretario diciéndole, nuestra economía se está viendo frenada porque México tiene parada su economía. Entonces, es la primera vez, ¿no?, que se ve así de manera evidente en donde dicen, a ver, secretario de Estado, no necesitamos que la economía mexicana abra porque si no nos va a afectar enormemente. Yo lo veo como una segunda fase del 11 de septiembre, Nueva York, un epicentro, el tema de Rusia, evidentemente con un discurso desestabilizador a nivel mundial, estrategias desestabilizadoras, pero de ahí, obviamente, con un tema con Arabia Saudita, con estrategias basadas evidentemente en los precios del petróleo y evidentemente Arabia Saudita con conflictos regionales. Para terminar, México y Estados Unidos. Entender que México es el primer socio y el más importante de Estados Unidos. Tenemos una situación geopolítica que somos vecinos, que no la podemos quitar. Tenemos 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nuestras economías son completamente complementarias y somos cadena de proveeduría. Hoy México no está en el mainstream de Estados Unidos, por eso parecería que no le importa. Entonces, aquí tenemos nada más algunas ideas que algunos se van a chiflar. ¿Qué podemos hacer? Y con esta terminamos. Universidades. Aquellos que están en universidades. ¿Qué pueden hacer las universidades? Impulsar universidades tecnológicos enfocados en tecnologías exponenciales, biotecnología, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología. Las universidades, por otro lado, tienen que reestructurar sus planes educativos. Salen 500 abogados y ¿dónde están los ingenieros en biotecnología? Hay que hacer una reestructura urgente de los planes educativos en carreras que eran del pasado y carreras que van a ser del futuro. Cámaras empresariales, ¿qué pueden hacer? Pueden subirse al ring, al show, al espectáculo, o pueden enfocarse en crear universidades empresariales enfocadas en tecnologías exponenciales. Otra propuesta, crear centros de mejores prácticas empresariales de exportación. Hoy las empresas mexicanas exportan a muchos lados. En lugar de andar llorando y quejándose por todos lados, ¿cómo creamos un centro en donde, a ver, las 50 empresas más importantes de este país generan, ¿no?, un centro de mejores prácticas y entre ellas dicen cómo se le puede vender a más países? A México se le tiene que quitar el miedo de venderle a más países. Gobiernos locales definitivamente tienen que digitalizar a sus pymes. Ese es punto número 1. Si no digitalizan a sus pymes, ya no van a vender. Todo mundo, para el futuro, ¿no?, sobre todo el tema turístico, la digitalización de pymes. 2, impulso a pymes que estén enfocadas en tecnologías exponenciales. Y 3, enfocar la atracción de inversión a México y pasarlo de una manufactura a una mentefactura. Y por otro lado, México como país, ¿qué puede hacer? Tenemos que enfocarnos en la visión norteamericana y pasar de una integración más allá de lo económico. Hay que empezar justamente en un tema cultural, en un tema ambiental, en un tema inclusive, ¿no?, turístico, evidentemente, o sea, va mucho más allá solamente de lo económico. 2, enfocarnos en un liderazgo en Latinoamérica que perdimos. México era y desarrollaba el mainstream en América Latina. Hoy lo hemos perdido. Y por último, y lo más polémico, evidentemente, es que si tenemos, ¿no?, buena fuerza, buena estrategia y buena visión, México podría proponer justamente impulsar una organización, así como se ha hecho en algunas otras épocas, como la Organización de Regiones Unidas. Hoy el Bajío quiere tener una voz, hoy el Norte quiere tener una voz, hoy posiblemente Quebec quiere tener una voz, hoy inclusive el País Vasco, Cataluña, inclusive la península de Yucatán quieren tener una voz. Entonces, básicamente, después del multipolarismo y de esta reconfiguración internacional, puede venir un microregionalismo. Y pues bueno, nada más darle las gracias. Creo que me pasé 4 minutos, de los que empezamos un poquito tarde, pero prácticamente ese es justamente el tema del día de hoy, que tiene que ver con los paradigmas. Espero que haya sido de utilidad. Sobre todo, ¿qué les recomiendo en este sentido? Obviamente, checar las lecturas que tenemos ahí para poder
para poder saber más de los temas. Ir perfilando. Esta lectura, este tema es ir perfilando nuestros proyectos. No podemos partir ay, vi un cafecito en algún lado y ahora lo quiero poner, ¿no? Esto es para darle un ADN a sus proyectos, para darle una estructura, para darle una visión, para darle una misión a sus empresas. Para eso es este tema. Por eso, si quieren, lo pueden volver a ver, ¿no? Y pueden entenderlo. Tenemos muchísimas preguntas. Estoy impactado con el nivel de preguntas que tenemos. Si quieren, voy contestando prácticamente algunas. Ya terminamos, sé que algunos tienen que correr porque obviamente es de 8 a 9. Voy a contestar algunas preguntas nada más rápido, pero bueno, básicamente este tema es justamente para que ustedes perfilen sus proyectos. Vamos a empezar con algunas. ¿Van a compartir toda la bibliografía? Sí, vamos a compartir toda la bibliografía, les va a llegar a su correo. ¿Cómo defines tú al paradigma de forma concreta? Para mí, yo hablo de que el paradigma justamente es ese cuento que genera una clase de poder, ¿no? Para poder tener un control social. Para mí eso es un paradigma. Ya se me olvidó qué significa entropía. Es la pérdida, es el desgaste energético, ¿no? Que se genera. Entropía prácticamente es caos, ¿no? Viene de ahí, pero básicamente es esa pérdida energética que hay, que para que yo pueda tener esta coca de dieta tuvo que haber pasado agua, colorante, Entonces, es esa pérdida energética. Dice, mi pregunta es si vamos a llegar a una fase de comercio tecnológica y de avances como tal, donde ya no se conozca el mundo antiguo, donde las personas modernas se dejen llevar por el comercio y lo que el gobierno quiera. A ver, yo creo que obviamente, como pueden ver, pues obviamente no es de que termine una cosa y empiece otra, ¿no? Obviamente todo va entremezclado. Hoy no significa que no haya hombres modernos o no haya gobiernos modernos. Por eso le digo, son esos lentes que te pones del posmodernismo y siempre es importante conocer nuestro pasado. A ver, hoy, para crear empresas, instituciones, organizaciones del futuro, tenemos que conocer de dónde venimos, tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que entender para poder darle un ADN a nuestros proyectos. Porque si nuestros proyectos no tienen un sentido, no tienen una misión, pues ¿a dónde vamos? Entonces, evidentemente, yo creo que tenemos que comprender, evidentemente, el mundo antiguo. ¿Dónde tenemos acceso a las lecturas? Bueno, ya se las mandamos. Mencionan mentefactura. Aquí preguntan mucho de la mentefactura. Fíjense, voy a poner el ejemplo que para mí, un estado que lo ha hecho fantástico es Chihuahua. Con Chihuahua, con Alejandra de la Vega, que es la secretaria de Desarrollo Económico, y con Jesús Mesta, que era el subsecretario, que hoy está a cargo también de la oficina del gobernador, teniendo estas pláticas, hablamos justamente, creamos Chihuahua Exponencial, y era justamente el entender que Ciudad Juárez, uno de los centros manufactureros más importantes del mundo, de hecho es el segundo, tercer centro manufacturero más importante de América, Ciudad Juárez tenía que migrar de la manufactura, ¿no? A justamente a la mentefactura. ¿Qué es la mentefactura? Seguramente se van a seguir creando, ¿no? Temas en Francia, en Inglaterra, y así como nosotros dijimos, oye, queremos hacer los coches de los coreanos, de los japoneses, de los alemanes, de los franceses, ¿no? De los ingleses y de los estadounidenses. Bueno, pues ahora nosotros queremos generar, ¿no? Los nuevos conceptos en cuestión, queremos generar los videojuegos que se están generando, o sea, pasar de esa manufactura tal cual a generar este cambio a la mentefactura. ¿Dónde podemos ver las lecturas? Bueno, prácticamente todos preguntan eso. ¿Cómo crees que no me vayan a hacer una broma así de que esté leyendo algo y que así como a esta... A ver, ¿crees que el paradigma anterior puede visualizar el siguiente paradigma? Este es buenísimo. Luis Enrique Rivera dice, ¿crees que el paradigma anterior puede visualizar al siguiente paradigma? Es decir, que existe una correlación entre las etapas. Justamente me metí a investigar estos días, obviamente, qué seguía, ¿no? Algunos hablan así como de el fin del posmodernismo y otros hablan así como de el regreso al modernismo. ¿Les digo algo? No creo. O sea, no es de que termine uno, empiece otro o regresemos a otro. No, yo lo que creo es justamente que es una
multiplicidad de factores, ¿no? Culturales, sociales, económicos, evidentemente, que van a ir alineados hacia algo, pero no creo que uno tal cual defina al otro o vayamos a regresar al otro. Dice Ramsés, entonces el tema es que nuestros proyectos estén dentro del nuevo relato, el relato del hedonismo, de lo inmediato y de la felicidad. A ver, no te estoy diciendo que lo tienes que hacer así, te estoy diciendo justamente que el gran paradigma hoy, pues sí es ese, Ramsés, es Instagram, nada más para que se den una idea. Los videos, la generación Z, su atención son 3 segundos de video. Nosotros nos dedicamos a hacer videos. Los millennials, la generación Z son de 20 años para abajo. De 20 años a 40 años, los millennials, más o menos está en 7 segundos. De 40 años a 60 años anda en 15 segundos de video. Y ya de 60 años para arriba ya te aguantan el minuto. Entonces, pues sí, obviamente, a ver, no estoy diciendo que esté bien. Yo no estoy diciendo que el modernismo, el posmodernismo, los paradigmas estén bien o mal. Simplemente estamos diciendo cuáles son, ¿no? las grandes ideas, los grandes relatos. Entonces, depende de qué sea tu proyecto, evidentemente, pero bueno, el posmodernismo tiene que ver con eso. Luego, ¿cómo repercute el COVID en los próximos 10 años en términos de economía? Pasamos a una vida virtual completamente en todos los sentidos. Hoy las grandes ganadoras, pues sí, evidentemente tiene que ver con las empresas que tienen que ver con venta digital, ¿no? Pero también hay algunas, por ejemplo, como un Airbnb, que la va a tener muy difícil, evidentemente, porque los procesos que pueden tener los hoteles, pues un Hyatt, un Marriott, ¿no? Estos grandes, o inclusive hoteles boutique que puedan tener estos grandes protocolos hoy en el turismo de New Black es la higiene, ¿no? Es la sanitización. Entonces, no a fuerza tiene que ser todo completamente virtual. O sea, ahora, ¿qué sí va a suceder? Por ejemplo, antes cuando tú viajabas, tú comprabas tu hotel y tu avión solamente por internet. Hoy ya compras todo. Hoy ya puedes comprar tus shows, tus tours, tus comidas, ya puedes comprar todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si llega alguien de Cancún a Cancún, ¿no? Y la economía de ahí, las pymes no están digitalizadas, ¿qué va a suceder? Pues va a llegar el holandés que ya compró todo en Holanda y va a llegar y pues ahí no va a comprar nada. Por eso es importante la digitalización de las pymes. Aparecer, ¿no? Hoy lanzamos un muy buen proyecto en Querétaro de un diputado, Gerardo Ángeles, en donde se nos acercó el diputado y nos dijo, ¿cómo podemos entrar a esta nueva era? Y creamos el tema de Distrito Digital. Es el diputado del Distrito 5, aquí en Querétaro, y creó un proyecto increíble que se llama Distrito Digital, en donde podamos subir a la señora que hace tamales a que la encuentren en internet y pueda vender, ¿no? Digitalmente. No solamente es un tema de grandes proyectos. Una empresa que se digitaliza, esto me lo platicó Pedro Quinzaños, mi primo, que tiene una empresa que se llama Birket, ahí sí la pueden buscar, es increíble esta empresa, es la empresa que más ha digitalizado a nivel Latinoamérica a pymes. Y una de las cosas que me decía Pedro es que una empresa que se digitaliza llega a vender hasta 8 veces más. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ok. A ver, fíjate, esto buenísimo. Arturo Gómez dice, ¿a qué te refieres con que México ya no es parte del mainstream de Estados Unidos? No, nunca lo ha sido. Hoy podemos ver a una comunidad como la afroamericana dándole un abrazo a un estadounidense y diciendo viva Estados Unidos. No lo hemos visto con la comunidad mexicana. Hoy la comunidad mexicana y los mexicanos en Estados Unidos tenemos una conversación entre nosotros, tenemos una conversación paralela, pero no estamos dentro de la conversación de Estados Unidos. Duele, pero no somos parte del mainstream, ¿no? Entonces, sí, eso, vamos a hablar de eso, justamente vamos a hablar de eso. ¿Hacia dónde va a tener que crecer el turismo? Dice Luis Reina. Evidentemente, pues el turista va a cambiar, velo tú. Si tú hoy organizas tu viaje, piensa justamente todo lo que tendrías que hacer y eso es justamente lo que va a tener que hacer. Creo que México somos el séptimo país con más turismo del mundo. Estamos preparando todo. Les digo que estamos con Carlos González, que es el director general de Visit México, y Marcos Achar, el presidente de Visit México,
generando toda una estrategia de recuperación del turismo en México, no dicho por nosotros, dicho por Naciones Unidas, la parte de turismo, es la estrategia más compleja y más interesante de recuperación turística que va a haber, que está haciendo un país. Hoy el turismo va a tener que ser local, prácticamente vamos a tener que mover el turismo entre nosotros, va a ir evidentemente evolucionando, ¿no? Sabemos todos que la solución a todo esto pues es la vacuna, es el medicamento, entonces evidentemente eso pues es lo que se va a esperar, pero vamos a iniciar con una recuperación local, en donde obviamente lo que se va a buscar es cuestiones de naturaleza, de playa, lugares abiertos, lugares que no estén abarrotados, ¿no? El funcionamiento también. Entonces, ¿somos o no sostenibles? Hay un libro muy bueno de Václav Klaus, no, sí, de Václav Klaus, que se llama Planeta Azul No Verde, que habla justamente que el cambio climático evidentemente existe, sin embargo se ha utilizado como un paradigma. Václav Klaus fue el expresidente de la República Checa y entonces habla justamente de que no obstante de que los seres humanos sigamos siendo unos cochinos y unos marranos y estemos contaminando cada vez más, ahora ya resulta que se cerró el hoyo de la capa de ozono, porque a mí me daba pavor el hoyo de la capa de ozono de niño, me acuerdo. Y prácticamente era de no puedes ir a Ciudad de México porque en Ciudad de México el hoyo de la capa de ozono es más grande. Entonces, ¿somos sostenibles o no? Evidentemente, a ver, yo creo que el tema de hacer proyectos sostenibles, no solamente visto desde una manera ambiental, sino sostenibles en todo lo que la palabra sostenible es, creo que evidentemente tenemos que mirar y evolucionar hacia lo sostenible, ¿no? Querétaro, por ejemplo, creo que ha hecho un muy buen esfuerzo en generar una industria basada en sostenibilidad, entonces, en donde la parte económica, la parte humana, pero también un gran ejemplo, por ejemplo, de un proyecto sostenible es Xcaret, ¿no? Trabajamos con ellos, Xcaret es un gran ejemplo en donde se ve por un tema de la comunidad, se ve por un tema del equipo que trabaja, se ve por un tema de medio ambiente, pero también por un tema económico, porque tiene que ser empresa, ¿no? Eso lo vamos a ver después en otro. Siempre debe de haber solo un paradigma que predomine, ¿no? Bueno, pues evidentemente, aquí lo estamos manifestando así, pero obviamente se van entrelazando. Aurora Ramírez, esta pregunta está increíble. Considero que como país, y en el caso de mi estado, Hidalgo tiene un potencial en el sector primario. Sin embargo, ¿cómo hacer el salto para que el campo sea rentable, atractivo para el campesino? Empieza tú, que tu proyecto sea ese. O sea, nadie lo va a hacer, ¿eh? O sea, o lo haces tú, o por eso estamos haciendo esto. Y vamos a ver justamente el tema de el contrafactualismo, que es tú mueves los hechos. Entonces, ¿cómo hacer ese salto? Pues tú lo vas a hacer y tú lo vas a diseñar. Inicia con el COVID el principio de la digitalización de todo. Pues no, ya vimos que inició en el 2008, pero bueno, prácticamente esto obviamente lo atenúa. Natalia Salazar, a ver, vamos a ver qué dice Natalia. ¿Cómo correlacionas el paradigma de la felicidad con las tecnologías exponenciales? Sí, muchas de ellas nos separan un poco de nosotros mismos o nos preparan de nuestra... Ah, muy bien. Qué bueno que preguntas, Natalia. ¿Qué subes tú a tus redes sociales? La felicidad, ¿no? Entonces tú entras a la nueva iglesia y ves en Instagram todos felices, uno ya se compró la nueva camioneta, la otra ya se compró la bolsa, el otro está, todo mundo está buenísimo en tu Instagram, menos tú, y entonces de repente ves la felicidad de todo mundo, ajá, ¿y qué te genera? Ansiedad. Te genera esa ansiedad de decir, madre mía del cielo, todos los que me rodean son felices y están haciendo cosas increíbles y yo no. Eso es justamente, ¿no? Porque es el tema de la felicidad. Muy pocas personas, bueno, si hay algunos locos, ¿no? Se suben de malas, crudos, hinchados, ¿no? Se toman la foto y la suben. Todos subimos nuestra felicidad. Estoy con mi mamá en el Día de las Madres, estoy en la vacación, me acabo de comprar tal cosa. ¿Qué más? Pues ya prácticamente, bueno, es que tenemos demasiadas preguntas.
Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde, Carlos Aguirre, se dirigen los agronegocios en México? Si sabemos que la agricultura es una de las actividades que se ha quedado atrás tecnológicamente en México. Pues fíjense, salió un artículo, me parece que fue en el Washington Post, en noviembre, en donde se vio que justamente Bill Gates estaba comprando acciones de empresas que producían alimentos enlatados y congelados. Entonces, esto llamó muchísimo la atención. Hoy en México, platicando con los expertos en agroindustria, me decían que hay muchísima producción, pero hay muy poca comercialización, porque los retailers están comprando prácticamente envasados, enlatados, congelados y al vacío. Entonces, que igual, ¿no? Échenle un ojo al parque, al agropark. Es el parque industrial más grande de América Latina, que está acá en Querétaro, y creo que tiene un ejemplo increíble de la tecnología en el campo. Espectador Anónimo nos dice, ¿qué negocios para emprender este 2020? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? Pues bueno, échate los 8 de estos y espero que al final tengamos una idea. ¿Consideras que el tema de salud puede ser el nuevo paradigma? No, no como el nuevo paradigma, pero sí ya salió en algunos países a que tu nueva visa sí va a ser la salud. Sí, eso sí, y ya salieron algunos a decirlo. Bueno, y ya, nos faltan, a ver, ¿qué? ¿Cómo va a evolucionar el trabajo? ¿Cómo va a evolucionar la evolución del trabajo en la integración digital? ¿Habrá una reforma que permita trabajo flexible? Pues sí, evidentemente, toda la cuestión de laboral va a evolucionar. La estamos viviendo todos, la estamos tratando de descifrar todos y evidentemente la vamos a ir prácticamente pues aterrizando. Y acuérdense que obviamente la industria y lo privado siempre va más rápido que los gobiernos. Entonces, seguramente primero van a venir los cambios sociales a nivel laboral y después va a venir, ¿no?, el tema de gobierno. Pues bueno, prácticamente, son las preguntas que hicieron y tenemos un chorro de comentarios, los vamos a revisar. Muchísimas gracias a todos por meterse. Pues nos vemos el próximo martes. Si quieren invitar a alguien, invítenlo, nada más que se eche esta primera sesión para que entienda cómo su empresa, su proyecto, tiene que tener este ADN, tiene que tener una estructura, tiene que tener una visión, una misión, tiene que saber cómo estamos, por qué los mexicanos siempre llegamos tarde a todo, a los grandes paradigmas, porque no entendemos cómo está estructurado el mundo. Entonces, bueno, prácticamente pues esto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya vi que tengo 2,000 millones de mensajes acá en mi celular, entonces ahorita les estaré contestando. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.